¿Cómo saber cuánto voy a cobrar cuando me jubile? Tomar la decisión de si te vas a jubilar o no hoy en Argentina es muy difícil. ¿Por qué? Porque las jubilaciones están en el nivel histórico más bajo desde la salida de la convertibilidad. Entonces, es muy importante que cuando vos te vas a jubilar tomes una decisión en base al conocimiento real, ¿sí? Lo primero que tenés que saber es qué es lo que te van a pagar cuando te jubilás y después, esto ya te lo voy a decir, hay una forma de hacer un cálculo estimativo de cuánto es lo que vos vas a cobrar. Bueno, ¿qué es lo primero que tenés que saber? Que la jubilación puede tener distintos componentes. Yo te voy a empezar a explicar uno por uno en este video y después vamos a ver dos ejemplos prácticos con determinado sueldo para ver cuánto sería el haber jubilatorio y ahí vas a ver que cuanto más alto es tu sueldo, más baja es la tasa de sustitución respecto del salario. El primer concepto que te van a pagar en la jubilación es lo que se llama PBU o Prestación Básica Universal. Esta es una suma fija igual para todos los jubilados. Antiguamente, en el texto original de la ley 24241, si vos superabas los 30 años de aportes, te pagaban un 1% más por cada año. Pero esto se dejó sin efecto en una ley que se sancionó a fines de 2008 y se empezó a aplicar en el 2009, que es la ley 26417, por la cual la PBU es una suma fija y no tiene más ese incremento del 1%. Lo aclaro porque hay gente todavía, aunque pasaron muchos años de esa reforma, hay gente que todavía tiene la idea de que le va a aumentar la PBU. No, la PBU no aumenta por exceso de años. Esta suma fija, que es la PBU, se actualiza cada vez que hay un aumento por movilidad jubilatoria. Como ahora la movilidad es mensual, la PBU también aumenta de manera mensual. Entonces, por ejemplo, en el mes de agosto de 2024, la PBU es de 103.135,11. Todos los jubilados, independientemente de cómo se jubilen, si se jubilan con moratoria, o de la manera que se jubilen, todos van a cobrar la PBU. Después hay otra prestación que va a tender a desaparecer con el tiempo, es decir, las futuras generaciones que se jubilen no van a recibir esta prestación, que es la prestación compensatoria o PC. ¿Qué es lo que te paga el Estado a través de esta prestación? Lo que te está pagando es por los aportes que vos realizaste, ya sea como trabajador en relación de dependencia o como trabajador autónomo, hasta el 30 de junio del 94. ¿Por qué está esta fecha de corte de junio a julio del 94? Porque estos son los aportes realizados con la vieja ley jubilatoria 18037 o 18038 en el caso de los autónomos. A partir de julio del 94 empezó el sistema mixto en ese momento, en el cual vos podías optar por aportar o al Estado o a una AFJP. Por eso hay una fecha de corte, ¿sí? Los aportes anteriores a la entrada en vigencia de la ley 24241, lo que se te paga es la prestación compensatoria. ¿Y cómo se calcula esta prestación compensatoria o PC? Cada año de servicios con aporte, ya sea en relación de dependencia o autónomos, son el 1,5% por una base que se toma. En el caso de los empleados en relación de dependencia, se toma el promedio actualizado de sus últimas 120 remuneraciones. Y en el caso de los autónomos, se toma el promedio actualizado de todas las categorías de autónomo que tuvo esa persona durante su vida. O sea, no de las últimas 120, sino de todas las categorías. ¿Por qué decimos que esta prestación va a tender a desaparecer? Por ejemplo, porque este año se cumplen 30 años de la entrada en vigencia de la ley 24241, entonces puede pasar
que una persona haya empezado a trabajar a partir de julio del 94 y ya directamente no va a tener prestación compensatoria porque no tiene aportes anteriores a julio de ese año. La tercera prestación, que sí esta es más común ahora y es la que más se va a dar, es la prestación adicional por permanencia, que es la PAP. Esta prestación se calcula en este momento igual que la PC, pero representa los años de aportes efectuados a partir del 1 de julio del 94. ¿Por qué se llama por permanencia? Porque en este momento vos podías, a partir de julio del 94, optar por aportar a una AFJP o al sistema de reparto. Entonces, los que aportaban a una FJP no iban a recibir la prestación por permanencia porque justamente no habían permanecido en el sistema público, sino que iban a cobrar lo que recibieran por parte de la AFJP. Los que se quedaban aportando al Estado recibían esta prestación por permanencia. Luego, como se elimina el régimen de capitalización, todos los aportes que se efectuaron durante la vigencia de las AFJP pasaron a ANSES, y lo que vos aportaste en esos años, ANSES lo computa para esta prestación, o sea, para la PAP, como si las AFJP no hubieran existido. O sea, vos lo que aportaste se te toma como si vos hubieras permanecido en el régimen siempre. ¿Por qué? Porque se eliminó justamente el régimen de capitalización. Acá también hay una diferencia porque en el medio de todo esto se crea el monotributo. Entonces, ¿qué es lo que te va a generar derecho a la PAP? Los aportes en relación de dependencia, los aportes como autónomo, esos aportes te suman para la PAP, pero suman muy poquito, y los aportes de monotributo hasta el año 2010. A partir del 2010, el monotributo no genera derecho a la PAP. Y antes del 2010 hubo distintas etapas y había que hacer un aporte voluntario o extra para que el monotributo te sume para la PAP, con lo cual, como casi nadie lo hacía, la mayoría de la gente que aportó al monotributo no está aportando para la PAP. Otra prestación que se puede recibir, que esto depende, no es para todos los casos, es el suplemento dinerario. ¿Qué es esto? Es un extra, un adicional que cobran las personas que se jubilaron con todos los aportes necesarios para la prestación y que no usaron ninguna moratoria. Esto está en el artículo 125 bis de la ley 24241 y es una de las principales diferencias entre jubilarse con moratoria o sin moratoria. ¿Cómo se calcula este suplemento dinerario? Es la diferencia entre el haber mínimo y el 82% del salario mínimo vital y móvil. ¿Qué significa en la práctica? Que ningún jubilado que haya aportado los 30 años de aportes puede recibir menos que el 82% del salario mínimo vital y móvil. Si vos cobras más de este 82%, no recibís ningún suplemento dinerario porque ya lo superaste. Y después, ¿qué es lo otro que vas a tener en tu recibo de jubilación? El descuento de obra social. Hasta ahora lo que vimos es el haber bruto. Ahora con este descuento va a ser el haber neto. ¿Cómo se calcula el descuento de obra social? Es hasta el haber mínimo un 3% y en lo que supera el haber mínimo es un 6%. Entonces acá vemos en pantalla un listado de lo básico que vos vas a tener en tu jubilación, la PBU, la PC y la PAP con el descuento de obra social. Hay otros conceptos que pueden aparecer que los vamos a ver en otros videos, como los bonos, refuerzo extraordinario, pero eso es algo discrecional del Poder Ejecutivo que hasta ahora no se considera que eso integre el haber, por eso no vamos a hablar en este video de ese concepto. Bueno, ahora vamos a ver dos casos, como te dije al principio del video, para ver cuánto sería el haber jubilatorio según el promedio del sueldo.
En otro video más adelante voy a hablar de cómo se llega a ese promedio. No es algo tan fácil de calcular ni tan lineal. Y ahí están muchas de las trampas del sistema para que el promedio de las remuneraciones sea más bajo del que debería ser. Y eso es lo que genera muchos juicios de reajuste una vez que vos te jubilás. Supongamos una persona, un trabajador que tiene un sueldo promedio de 600.000 pesos. La PBU va a ser, y vamos a poner como que tiene 30 años de aportes a partir de julio del 94, o sea que solo cobra PAP. No vamos a diferenciar entre PC y PAP, ¿sí? Va a cobrar la PBU y la PAP, nada más que eso. Entonces, la PBU va a ser de 103.135,11, la PAP sería de 270.000 pesos y el descuento de obra social 15.624,47. Con lo cual, esta persona pasaría de cobrar un sueldo de 600.000 pesos a una jubilación de 357.510,63 en mano, o sea, neto. Esto representa un 59% del sueldo promedio de esta persona. Ahora vemos otro caso para ver cómo se perjudican los que más cobran, que es el caso de un trabajador con un sueldo promedio de 1.500.000 pesos. En este caso cobra la PBU de 103.135,11 y la PAP de 675.000 pesos. El descuento de obra social acá está 39.924 y lo que queda neto es 738.210,63. Con lo cual esta persona cobra en mano el 49%, o sea, menos de la mitad de lo que era su sueldo promedio. Una cosa importante respecto al sueldo promedio, no estamos hablando del último sueldo, sino del promedio de los últimos 10 años. Con lo cual hay casos de gente que sus últimos sueldos son muchísimo más altos que el promedio y ahí la diferencia es mucho peor todavía. ¿Por qué se produce esto de que cuanto más alto es el sueldo promedio, más baja es la tasa de sustitución? Justamente por el tema de la PBU, que es una suma fija igual para todos. ¿Por qué? Porque parte del haber, justamente el objetivo de la PBU es un objetivo redistributivo, es decir, que todos cobren la misma PBU. Entonces, como hay una parte del haber que es igual para todos y otra parte que depende del sueldo, lo que termina pasando es que a mayor sueldo, como una parte no aumenta relacionada con ese sueldo, menor es la tasa de sustitución. Si esto vos lo haces con un ejemplo de un sueldo de 2 millones de pesos, te va a dar una tasa de sustitución más baja todavía. Bueno, antes de despedirme, te pido que te suscribas a mi canal de YouTube porque ya tengo casi 600 videos con un montón de información. Estoy subiendo entre 3 y 4 videos semanales, entonces si vos estás suscripto te vas a enterar, YouTube te va a avisar cada vez que yo subo nuevos videos, ¿sí? Y ahora, sin más, te saludo y nos vemos en el próximo video.